Estamos ya pendientes de nuestro primer invitado. Don Antonio, ¿cómo está? Bien, alcalde. Siéntese aquí conmigo. Yo le ayudo, que hay que ser, con la gente mayor que uno, hay que ser especialmente amable. Especialmente amable. Claro, ya lo veo. Venga. Le voy a colocar ahora, cuando se siente, el aparato que permite que le podamos escuchar. ¿Está cómodo? Cómodo. Me alegra. Me alegra. Don Antonio García Trevijano es abogado, sobre todo pensador, ilustre político que ha defendido las ideas republicanas en nuestro país. No, he defendido la idea de libertad y democracia. Bueno, la República era otra cuestión. La República es otra cuestión. Y está aquí esta tarde porque resulta algo extraordinario. Algunos de los que siguen el programa se lo saben, porque le tuvimos por teléfono el otro día. Resulta que don Antonio tenía previsto dar una charla en un colegio mayor. Barberán. El Colegio Mayor Barberán, del aviador Barberán, que depende del Ejército del Aire. Qué grandes eran aquellos aviadores que tuvo España, Antonio? Bueno, eso depende de la Complutense, como les decía antes, y sorprendentemente, a 2 días de producirse esa charla, le dicen que, bueno, que tal vez sería prudente dejarla para más adelante, que ahora estamos en campaña electoral, que... me la prohíben. Se la prohíben, bueno, una palabra Nada de para no andarse prohibir. con paños calientes, ¿no? Después de haberla aprobado. Ajá. Y después de haber anunciado personas que venían en avión de Canarias, de Barcelona, trenes de Coruña, y haber anunciado, y sabiéndolo el director, Coronel, que se llama igual que el director de La Razón, de Paco Marruenda, pero que no es pariente suyo, el general Mestre, y ya vendrá su nombre, del Ministerio del Aire, le prohíbe que yo pueda pronunciar la conferencia cuyo título era El porvenir de España. Bueno, eso sucedió hace unos días y yo le pedí a don Antonio que viniera aquí y nos resumiera un poco de lo que él quería decir en esa conferencia, porque me parece muy mal que... Yo recuerdo cuando yo era un mozalbete, recuerdo programas de La Clave en las que aparecía usted, en los que hablaba en libertad, y no me iría... Una libertad relativa. Bueno, relativa, pero hombre, pero al menos hablaba. Hombre, más libertad que hoy sí. No me iría yo a dormir tranquilo dejando pasar que ahora tenga menos libertades don Antonio que en los años 80, ¿no? Sí. Sería, pues vaya gracia, ¿verdad? Pues así es que... En el año 80 me invitaban a mí más que hoy a las televisiones. Bueno, pues esta es la excepción, sí. Y aquí tiene usted la oportunidad de resumir, por favor, lo que usted quería más o menos desarrollar en esa conferencia. Creo que estamos en un momento crítico de la que fue transición española desde la dictadura de Franco a la oligarquía de partidos que hay hoy en España. El momento crítico es que está a punto de suceder algo extraordinario en el porvenir inmediato, no en el futuro dentro de varios años, sino en 1 año, en 2 años, a corto plazo. Por eso yo distingo entre futuro y porvenir. El futuro es impredecible, porque en el futuro interviene el azar, cuestiones imprevistas. En cambio, lo porvenir es lo por llegar, y eso cualquier persona dedicada al conocimiento de la historia y de los acontecimientos puede aventurarse a predecirlo, porque no se equivoca. ¿Cuál es entonces, según usted, el porvenir que le espera a nuestro país? El porvenir de España, para comprenderlo, el cambio tan notable que implica sobre lo que hasta ahora hay, es que hasta ahora hay lo que se llama en Italia la partitocracia y en España partidocracia, es decir, el gobierno de los partidos, no el gobierno, ni hay soberanía popular, ni hay libertades, ni hay democracia. Todo eso son falsedades, mentiras, que nadie se atreve a decirlo, pero son mentiras. No hay democracia ninguna, porque para que haya democracia tiene que haber separación de poderes y tiene que haber representación del que vota, del elector, y ninguna de esas 2 condiciones se dan hoy en España. Primero, porque en la lista de partidos, lo que se llama el sistema proporcional, los que resultan elegidos diputados no representan a nadie que los haya votado, sino al jefe de partido que lo ha incluido en la lista. Primero, lo que el régimen no es representativo. Y tenían razón lo del 15
cuando decían no nos representan. Es verdad. Lo que pasa es que hoy Podemos sigue también igual que los del 15M. No nos representa, Podemos tampoco. Ni Rivera, ni nada nuevo representa a nadie, porque la lista de partidos no permite la representación del que vota, del pueblo. No lo permite. Segundo tema. Para que haya democracia tiene que haber separación de poderes. Es decir, que no puede ser que uno de los dos poderes, en este caso, teóricamente el poder legislativo, pero de hecho no, el jefe del partido que gana las elecciones resulta a la vez, si es mayoría absoluta, es dueño del legislativo, dueño del ejecutivo y dueño de los jueces. Y todo, incluidos vosotros, todo el mundo lo admite como si esto fuera democracia. Y no es verdad. Esto no es democracia, ni se le parece de lejos. Pero existe una convención de llamar democracia a todos los sistemas que se instauraron después de la Guerra Mundial, salvo Francia, que De Gaulle hizo una reforma muy inteligente, donde sí hay una democracia en Francia, y en Inglaterra no lo hay, porque es un régimen parlamentario, pero auténtico, de representación, es auténtico. Allí aquello es un país serio. Ni España, ni Italia, ni Grecia son países serios. Aquí todo esto es mentira, es una broma. Esto es como si hubiera libertades, como si hubiera democracia, como si los periódicos dijeran la verdad, como si las televisiones estuvieran al servicio del pueblo, y no es verdad. Cada uno está al servicio de la oligarquía de la que forma parte, incluidos los medios de comunicación, todos. Entonces ahora... Bueno, todos tampoco. No, digo, sí, por ejemplo, ahora medios, por ejemplo, vosotros, que sois muy respetables, yo escucho a vosotros y a este programa todos los días, y no escucho a nadie más que a vosotros, porque dentro de la escasa libertad que hay, vosotros sois los mejores, los que estáis más cercanos a la libertad. No, lo digo de verdad, pero dentro de la mentira del régimen, de la mentira de la oligarquía de partidos. Vosotros la defendéis a vos, por ejemplo, muy bien, pero tenéis derecho, es legítimo, pero no estáis dando cuenta de lo que está pasando en España y va a pasar dentro de un año o dos. Es una reforma del sistema oligárquico para acentuar la mentira, el engaño, para acercarse a lo que hay en Grecia y a lo que acaba de aprobar Italia. Italia sí que es, que eso que hoy es lo hegemónico, que se llama que gobierne el partido más votado, que parece, uy, qué maravilla. No, eso es un escándalo. Eso es lo contrario a la democracia, porque no hay democracia si no hay mayoría absoluta. Quien condena la mayoría absoluta no sabe lo que es la democracia. No puede haber democracias con mayoría relativa, porque tiene que haber mayoría absoluta, porque hay una convención en el mundo, tú, en mi familia, en todas partes, donde aquellas cosas que no queremos decidir o no podemos decidir por la fuerza, todos en nuestro corazón aceptamos que se ha decidido por una votación libre, donde se tome obligatorio para todos lo que resulte ganador con la mitad más uno. Es por lo tanto partidario usted de las segundas vueltas. Natural, es que sin segunda vuelta no hay democracia, porque no hay representación. Correcto. Bueno, pero entonces, estamos de acuerdo en que gobierne la mayoría absoluta, pero ¿quién está dicho en qué parte del mundo, en qué país, en qué Grecia antigua, Roma o Estados Unidos, Revolución Rusa ni soviética, dónde se ha dicho alguna vez a alguien que el que tenga más votos que gobierne? Pues eso es una locura, una arbitrariedad, eso es retrógrado, eso no es inaceptable. Nadie puede aceptar un gobierno porque haya tenido más votos que otro, pero si no ha tenido mayoría. ¿Qué pasa entonces? Que han inventado los griegos, primero, como Italia ahora, que el voto sea obligatorio, cualquier cosa. Lo que es un derecho, convertirlo en un deber. Lo que es solamente cívico, convertirlo en político. Un deber político cuando lo que hay es un derecho cívico. Que pertenece al derecho civil. ¿Qué es esto? Eso es lo que... Y cuando, mientras tanto, ¿qué es lo que se le acuerda? Un horror. Que vote el más votado. Pero mediante una ley, como en Italia, que es a dónde vamos, que si el más votado saca, por ejemplo, el 30% de los votos, no importa. Una ley aprobada por los 4 que hoy son aspirantes al gobierno, o a gobernar, que son los 4, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, esos 4 van a estar de acuerdo en algo porque ambos creen que pueden estar dentro de los 2 privilegiados, que van a adoptar una ley que van a aprobar los 4, dentro de un año, 6 meses, 2 años, inmediato.
una ley para que el que gane, el más votado, la ley, en virtud de esa ley, el Estado le dé un premio de la mayoría absoluta, le regale no 50 como en Grecia, 100 o 120 los que necesite para gobernar por mayoría absoluta. Es decir, la negación absoluta de la democracia. Eso es lo que era mi conferencia. Anunciar esto. Don Antonio, muchos españoles andan un poco tiesos con el Partido Popular por los incumplimientos de su programa electoral, del que nos ofreció hace casi 4 años Mariano Rajoy. ¿El peor de esos incumplimientos es para usted el haber traicionado la palabra dada de incrementar la independencia del Poder Judicial? Ese reparto político que se ha terminado de hacer, no lo empezó el Partido Popular, lo empezó Felipe González. No, para mí lo ha terminado Mariano Rajoy. Pero para mí, como ha preguntado, el pecado más grave del Partido Popular, lo que hace indigno a Rajoy de estar un solo día más en el gobierno, es la traición que implica haber tolerado que durante todo su mandato el separatismo catalán haya llegado a rozar la mayoría. Eso es lo que es imperdonable. Para mí no tiene, lo desprecio absolutamente. Y es más, quiero poner una querella contra él. Pero es que el problema es que el Código Penal está hecho por los oligarcas. Y en el Código Penal la sedición no es considerada como un delito contra la Constitución española. No. Es un delito contra el orden público. Y eso está en el Código Penal. Ningún catedrático ni de penal, ni de constitucional, nadie denuncia que es que no se puede acusar ni presentar una querella por sedición ni contra Arturo Mas, ni contra Pujol, ni contra nadie, porque el secreto es que mientras los catalanes no impidan, por la fuerza o de palabra, da igual, mientras no impidan que las leyes españolas, una ley española o una decisión de la autoridad se cumpla. Una sentencia judicial, por ejemplo. Sí. Mientras eso no se produzca, no hay sedición. Entonces esto es, ¿quién culpable? ¿Quién? Yo, Rajoy. Por cierto, se puede producir la paradoja de que mañana Oriol Junqueras o Artur Mas decidan ir al Colegio Barberán de la Complutense, nadie les ponga ninguna pega, expliquen su idea sediciosa de Cataluña separada de España por mecanismos como retorcer lo que son unas elecciones autonómicas y convertirlas en un referéndum secesionista, y la autoridad así por la cara, y el presidente del gobierno de este país dice ni pío, y ahí les dejan dar la conferencia y a usted no. No, bueno, pero es que hay algo. Es que desde que murió Franco, yo tengo menos libertad de expresión que bajo el franquismo. Y yo era el principal figura contra el régimen de Franco. ¿De verdad? No dicho por mí, dicho por los servicios secretos de Estados Unidos. Que la oposición... Le temían a usted más que un nublado los franquistas. No, sí, es que ellos me llaman trevijano Maverick, el héroe de independencia. Eso está en los servicios secretos. Sí. Bueno, en cambio, hoy... mi voz está prohibida. Hoy se puede dar la voz, bueno, al Partido Comunista, por supuesto, a los anarquistas, por supuesto. Cualquier ideología por extrema tienen la voz, las radios, las televisiones. Ahí está el ejemplo de Podemos. De dónde procede. Pero es que ahí está el ejemplo de Rivera, que procede de la extrema derecha. Rivera procede de la extrema derecha y dice cosas de extrema derecha, cosas peligrosísimas. Podemos no es peligroso porque son unos granujas, son unos golfos. ¿Qué cosas le parecen peligrosas de las que dice Rivera? Por ejemplo, que en una habitación no haga más que dos personas. Eso solamente lo voy a decir. Sí. Hitler. Eso son legislación de defensa de la raza aria. Es muy parecida y contra los gitanos. Eso Hitler también. Pero de Rivera lo que dice, pero si es que dice barbaridades, una detrás de otra. Que no se pueda regenerar o hacer algo democrático a partir de los 35 años, pero qué locura es esta. Pero cómo es posible que ese individuo desnortado, que tuvo un momento heroico de enfrentarse en Cataluña a toda la separación y defender España, defender la unidad de España, pero ahora, ¿por qué triunfa Rivera ahora? Por miedo a Podemos. Si quien vota a Rivera es los que antes votaban a Podemos en las encuestas, quiero decir. Rivera no más que el producto de Podemos, el producto negativo. Lo contrario Podemos, para que ahora diga que es de izquierda y que va a pactar con él solo antes que el PP. ¿Pero qué se ha creído este tío, este niño, este niñato? ¿Pero qué está diciendo? Ah, claro, porque él le debe lo que es a Podemos. Para no votar a Podemos se vota a Rivera. Eso no es nada, eso no es serio. De todas maneras, después del domingo
24 y de los resultados electorales de ese domingo 24, Ciudadanos va a tener un compromiso extraordinario. Va a votar con el PSOE, porque quiere ocultar su origen de la extrema derecha. Es igual que los franquistas. Si los franquistas, Suárez era un franquista. Juan Carlos, el rey, era un franquista. Los dos traicionan, Juan Carlos a la monarquía de su padre, a la dinastía, y Suárez a la falange, ministro. Son dos traidores, y son esos traición del rey y de Suárez los que implican en España que la traición no sea un defecto, un vicio, sino una virtud. Ahora, la virtud es el que traiciona, la deslealtad es lo que premia. Entonces, ahora, ¿quién va a ser estos que hay ahora? Desleales. Don Antonio, el jefe del Estado no deja de darle sorpresas agradables en los últimos tiempos, ¿no? ¿Quién? Cada cosa que se averigua, el emérito. ¿Quién es el jefe del Estado? El emérito. Usted y yo ya estamos en fase si lo de conozco emérito. muy bien. Bien, pero que sorpresa tras sorpresa hasta la victoria final, ¿no? ¿Cómo Sí, es sí. esto? Desde luego, la causa republicana no ha tenido mejor adalid que la ejecutoria del emérito. Sí, pero es que la causa republicana en España no existe. Es Yo verdad. soy republicano porque no defiendo la Segunda República. Porque la Segunda República fue un fracaso. Sí. Fue responsable de no haber evitado la guerra civil. Y yo soy una persona de futuro. Soy una persona que ha estudiado, que conoce la historia. Y sé que la República única, muchísimo mejor que todas las monarquías, es la República de Estados Unidos. Es decir, tiene que ser una república presidencialista, donde estén separados los poderes, democrática, una república moderna, avanzada, pero nunca ni una república parlamentaria, porque eso fracasó en España. Tiene que ser una república presidencialista. Y como eso nadie lo defiende, nada más que las personas jóvenes que pueden alcanzar estos nuevos pensamientos, eso llegará a España, pero dentro de 30, 40 o 50 años. No lo sé. Yo no he trabajado para obtener un poder inmediato. Yo trabajo, pienso, escribo y lucho para que las ideas de libertad lleguen a los españoles, que no saben lo que es la libertad. Los españoles no saben todavía. Si es que España no ha conocido nunca la libertad, ni bajo Alfonso XIII, ni sobre la República tampoco. No hubo libertad, porque la libertad es colectiva. Las libertades individuales, es verdad, dirán, hombre, ¿cómo es que niega el señor Trevijano que no hay libertades? Yo digo, no niego, hay libertades demasiadas, individuales, pero colectivas, decirme cuál. Si las libertades individuales no tienen mérito, eso son facultades que conceden los derechos. Tú tienes derecho de propiedad, puedes vender tu casa o alquilarla. Tienes derecho a asociarte, puedes hacer asociaciones y partidos. Pero ¿dónde está la libertad colectiva? Ponga ejemplos de libertades colectivas. La Constitución. La libertad constituyente solamente puede ser libertad colectiva, nada más. No hay, esta Constitución española la hacen 6 personas en secreto. ¿Y cómo pueden decir los tontarrones que quieren hablar del pasado con el trabajo que nos costó conquistar esta Constitución? Pero si no trabajó ninguno, ha sido regalada, ha sido una carta otorgada por 6 personas, donde no interviene ni Juan Carlos siquiera. Es Suárez, Gutiérrez Mellado, Felipe González, Fraga y se acabó. Y Roca. No, Roca, no, eso fue posterior. Claro que ahí en la comisión también están los comunistas, está Santiago, pero no, las personas que lo deciden son las que te he nombrado. Y como lo he vivido directamente esos asuntos y sabía lo que iba a pasar y lo tengo escrito en el momento, sé que lo que yo digo no es rebatible por nadie. Y sin embargo, ni la prensa, ni las televisiones, nadie dice la verdad sobre España. Cree que esto es una democracia que el pueblo ha conquistado. ¡Qué risa! Conquistado el pueblo, lo que hay. Sí, lo que hay, más vale que no lo conquistara el pueblo. Hay que tener una idea mejor del pueblo que no las leyes que hay hoy. ¿Cree usted que los partidos políticos o el bipartidismo van a caer arrodillados este mismo año 2015? Si no el domingo, en las próximas elecciones, sean en noviembre o diciembre. No, el bipartidismo, que hoy todo el mundo está en contra de él, es lo que añoraban hace poco todo el mundo. El consenso, en primer lugar, España ha sido durante 25 años gobernada por el consenso. ¿Y qué era el consenso? Sí. Un bloque constitucional, todo igual. Todo. El consenso es el enemigo número 1 de la libertad de pensamiento. Porque el consenso implica, que nadie puede pensar. Todos pensamos lo juntos. Todos tenemos miedo del futuro y vamos a silbar juntos para disimular nuestro miedo. Ese es el consenso. Después del consenso vienen las mayorías absolutas. Y viene y después vuelve Felipe González y Aznar.
durante los tiempos de mayoría absoluta, todo el mundo, los que no están en la mayoría, dicen qué horror, la democracia en mayoría absoluta, el qué rodillo, horror, esto que es, este es el rodillo. Pero ¿cómo? Si es que una democracia sin mayoría absoluta no existe. Y la oligarquía, en cambio, que es lo que en España existe, científicamente se llama Estado de partidos, según la jurisprudencia y la doctrina mejor alemana, que también es un Estado de partidos, como el español, pero mejor organizado. Pues eso también le llaman, a esa oligarquía le llaman democracia también, mal hecho. Pero el Estado de partidos es lo que hay. Y ese Estado de partidos es una oligarquía, que cuando no hay mayoría absoluta, se forma lo que llaman ahora la cultura de los pactos. Pero habrá cosa más cursi, imbécil, tonta que cultura de los pactos. ¿Qué es eso de la cultura de los pactos? Pero si el pactismo es un invento catalán, que son los que se eran pactistas porque como no que tenían el poder solo, aspiraban a ser admitidos en el banquete mediante un pacto. Pero si eso de la cultura del pacto no existe, ni ha existido nunca, ni existirá. ¿Qué es eso de cultura? ¿Es que hay cultura del no pacto? ¿Qué es eso? Eso es la democracia. ¿Una democracia la concebís pactando una democracia? ¿Quién? ¿En Estados Unidos republicanos y demócratas pactando? ¿O en Francia pactando Sarkozy y el... No, cada uno busca la mayoría absoluta. Y en Inglaterra incluso, que no hay democracia, porque el régimen es puro parlamentarismo, tampoco se hace nada pactando. ¿Creéis que puede Camerún pactar con Miliband, aunque no tuviera mayoría absoluta? Eso es imposible. Eso es quien es. Los mediterráneos mediocres y corrompidos tienen que hablar de pacto, porque España está gobernada por la corrupción. Y la corrupción del PP no es superior a la del PSOE, es la misma, porque en España no se puede gobernar más que con corrupción. Por esa razón, hombres inteligentes y honestos, como los de Vox Populi, que vosotros lo enseñáis, son inteligentes, pero no entienden que España está hecha, concebida para que gobierne la corrupción. ¿Ellos qué tienen que hacer aquí? Si no tienen nada que hacer. Si cuanto más decente sea, más huida tienes que tener del régimen. ¿Cómo vas a aspirar tú a que te voten si tú no estás corrompido? Para que te voten tienes que decir, estoy dispuesto a corromperme como los demás. Venga, votarme, porque soy más listo que Tengo ellos. un problema que se llama 3%, que Pues decía Maragall, que estaba mal informado, por cierto, porque 3%. el porcentaje se había quedado... El 5 era primero y ahora el 10. O lo que sea, ¿no? Bueno, qué cosas, don Antonio. Oiga, me ha pasado una cosa con su visita aquí que quiero contar y agradecer. Venga. En la medida en que es de agradecer. Se ha puesto en contacto con esta casa Víctor Gutiérrez para agradecernos la espontaneidad con la cual yo le llamé a usted. ¿Y quién es Víctor Gutiérrez? Pues no lo sé, un espectador, no le conozco Ah, más un que espectador. se ha puesto en contacto con nosotros y nos ha dicho, quiero agradecerles que traigan a don Antonio a hablar como se quedaron comprometidos el otro día y la qué bien. espontaneidad con la que se produjo Me alegro. ese compromiso entre usted y yo, que yo también le tengo que agradecer. No, hombre, por Dios, eso no. Don Antonio, Yo no quiero sin despedirme, sin decir cuál es mi mensaje, que lo conozcan todos. Mi mensaje, después de 40, 50, 60 años de luchar por la libertad, sin ser ni de izquierda ni de derecha, porque busco la libertad, mi mensaje es: no votéis, no votar, porque la única manera de mejorar España es no votando, porque todos son corruptos. ¿A dónde vais votando? Además, que no se consigue nada. La abstención, si hay una abstención grande, deslegitima al poder y no lo tira, porque estas personas que no tienen moralidad ninguna, lo mismo gobiernan con el 60% que con el 10%. No es que absteniéndose caigan los gobiernos, pero absteniéndose se les quita a los gobiernos la autoritas, la moralidad. Y sin autoridad, un gobierno ilegítimo pero legal cae al menor movimiento. Por eso es necesaria la abstención, para hacer que caiga el sistema, que caiga el régimen y se sustituya por una libertad, un periodo de libertad constituyente, que no es ninguna tragedia. Si esto es corrupción, hay que acabar con las fuentes de la corrupción, no con la corrupción. Gracias no solo a ti, personalmente a ti, porque has sido el activista, pero gracias a vuestra televisión, a Intereconomía, por haber tenido la deferencia de invitarme en un momento donde mi voz está más prohibida que nunca. don Antonio, es un placer tenerle en esta casa, que es una casa de libertades, donde siempre va a poder decir lo que Ojalá usted sea quiera, verdad. sin cortapisas. Pues venga. Cada uno, para eso hemos peleado tanto, ¿no? Pues prepara Para una tener sesión esto, grande.
Vamos a preparar una sesión y después Dale. de las elecciones nos vemos. Muy Nos bien. vamos a ir a publicidad porque